Señor, gracias por ser tan bueno como estábamos cantando y cómo tu amor nos ha cautivado, cómo tu amor nos ha impulsado a conocerte, nos ha impulsado y motivado para poder también darte a conocer, vivir de una manera que te agrade, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y síguelo haciendo a través de tu palabra, Señor. Moldéanos, enséñanos, instrúyenos, edifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo este tema, lo que creemos acerca de la oración. El tema de la oración es como muy interesante porque son temas que a veces conocemos de tiempo, pero son temas tan profundos, tan básicos, pero tan profundos que siempre tenemos cosas que aprender. Pero a la vez también es un tema en el que a veces nos sentimos un poco intimidados, ¿no? A veces un poco incómodos, porque son temas que aunque ya conocemos y sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, muchas veces decimos, ay, no, otra vez me van a decir de la oración, ¿no? Y son cosas que nos confrontan porque a veces no oramos como sabemos que tenemos que orar, ¿verdad? Pero creo que el punto del día de hoy que quiero animarte es que no lo veas como algo, como, sabes, como que queremos presionar a que suceda en tu vida, ¿sabes? Sino más bien como algo que nos pueda animar y motivar para buscar al Señor. Yo creo que es bueno y sano verlo de esa forma, ¿no? Pero en Mateo 6 vamos a estar estudiando este tema. Ahí vamos a estar viendo qué es la oración, quién puede orar, ¿no? Cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo. Vamos a estar viendo varias cosas que Jesús mismo, entre líneas, nos enseña. Y también textualmente, muy claramente, también nos enseña. Entonces vamos a ir leyendo desde el verso número 5. Mateo 6:5 dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta primera sección habla acerca de cómo no orar, ¿no? Pero básicamente el escritor, que es Mateo, está citando palabras de Jesús, por eso está en rojito en tu Biblia, pero toca dos puntos. El primero es no orar para ser vistos de los hombres. Y el segundo punto en el verso número 7, no orar con vanas repeticiones. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas para empezar. Pero primeramente, cuando habla de esta parte de no orar para ser vistos por los hombres, ahí aprendemos entre estas instrucciones el propósito de la oración. Es decir, ¿para qué orar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin para lo cual estamos orando? Bueno, primeramente, entonces, vamos a entrar en el texto. La oración podría ser convertida, según dice aquí Jesús, como un acto de hipocresía cuando dejamos la verdadera devoción o amor por Dios. Los judíos tenían horas establecidas para orar, normalmente en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso dice el Salmo 55, verso 17. La pueden checar en casita. Y el problema es que algunos oraban solamente para buscar el elogio, el aplauso, la recompensa personal, ¿no? Para que vean, pues, qué piadoso soy, qué devoto soy, ¿verdad? Pero aquí hay un propósito incorrecto. La oración no es para vernos más espirituales, no es para ser elogiados, no es para parecer mejor que otras personas. En contraste, Jesús enseña a sus discípulos a orar de una manera correcta. En vez de buscar el elogio, dice, mejor ora en lo secreto. O sea, en tu cámara, o sea, en tu cuarto. Secreto. Cerrada la puerta, dice Jesús. Ya que es en lo íntimo en donde se lleva a cabo nuestra comunión personal con Jesús. Ajá. Entonces, aquí hay un propósito. La oración, entonces, según Jesús, ¿verdad? Es
para tener comunión personal, estrecha, íntima con Jesús. Ese es el punto más importante de la oración. Entonces, ¿para qué oramos? Para estar con Él, para pasar tiempo con Él. Ese es el fin. Para relacionarnos con este Dios el que nos salvó, que nos ama, ¿no? Que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. Queremos relacionarnos y para eso oramos. No solamente para cumplir con un rito, no es para que otros me vean y digan, wow, qué espiritual eres, ¿no? Qué buen cristiano eres. No es así, es para buscar tiempo con Él, ¿verdad? Bueno, ahora también, con esto Jesús también, cuando dice ora en lo secreto, no está de ninguna manera invalidando la oración pública, ¿ok? No está diciendo eso. Jesús oraba públicamente, ¿sabías? Por ejemplo, cuando partió el pan, bendijo y multiplicó el pan y los peces, él oró públicamente, ¿sabes? Y también en Santiago 5, cuando habla de la iglesia, también dice, pues, o sea, tienes, estás enfermo, ve y ora, pide la oración a los ancianos, que oremos como un cuerpo. Entonces, realmente la Biblia no está condenando o no está invalidando la oración pública, sino que lo que está haciendo Jesús es corrigiendo las intenciones de nuestro corazón al orar. Él no quiere que estemos buscando el elogio personal. Él no quiere que busquemos el reconocimiento, el aplauso, ¿verdad? Pero sí podemos orar públicamente. De hecho, cuando nos reunimos, estamos haciendo lo que dice Santiago 5. Oramos juntos, damos gracias a Dios. En Hechos de iglesia eso es lo que hacía. Todos se reunían a orar. Entonces, estamos siguiendo también un modelo bíblico. Podemos orar acá, ¿no? Pero no está mal orar en público siempre y cuando uno busque el elogio, que me vean, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero también podemos tener nuestro tiempo personal e íntimo con el Señor en casa, en lo secreto, en lo oculto. Y eso también es maravilloso. Entonces, la oración es de en ambos lugares. Entonces, esto nos lleva a una segunda respuesta. ¿En dónde orar? Pues puede ser en público, pero también puede ser en privado, ¿verdad? Respecto a eso también habla Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo número 2, en el verso número 8, dice, quiero pues que los hombres oren ¿en dónde? En todo lugar, ¿verdad? Levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿no? Entonces nos llama precisamente a orar en todo lugar. Puede ser en mi cuarto, pero también en la iglesia, o si estás en el trabajo, o si estás en el transporte, puedes orar. Claro, yo creo que a lo mejor si vas en el transporte y vas orando en voz alta, a lo mejor te van a ver muy raro, ¿verdad? A lo mejor yo oraría ahí en voz bajita, ¿verdad? Porque es una comunión mía con el Señor, ¿no? Y orar de otra manera, pues nada más podría llegar a ponerme en riesgo porque, entonces, ajá, podrían pensar, pues, ¿qué quiere ¿no? El elogio, o que lo veamos, o qué quiere, ¿no? Entonces, es como cuidar mi corazón delante del Señor, nada más. Ok, pero es válida la oración, es algo que podemos hacer en donde sea, familia. ¿Ok? Entonces, ten la libertad de orar en todo momento, pero hablando del tiempo devocional de la semana pasada, ¿te acuerdas? Es bueno apartar un tiempo en el día especialmente para orar en lo secreto. Aparte de que yo ore todo el día ahí por donde vaya, pero en un tiempo especial, ya sea en la mañana o en la noche en tu casa, tú y el Señor solos, es increíble tener un tiempo de comunión con Dios, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con el texto, estamos en Mateo, en el capítulo 6. Decía que un error entonces es orar para buscar el elogio, pero el otro error es orar con repeticiones vanas, dice aquí el verso número 7. Los gentiles, es decir, las personas que no eran judías, de otras naciones, oraban a dioses paganos, era parte de sus costumbres de aquella época y lo hacían con oraciones repetitivas para tratar de persuadir a la gente que les concedieras, perdón, a tratar de persuadir a sus dioses paganos a que les concedieran sus peticiones. Un ejemplo de esto que se ve muy claramente es en Reyes capítulo número 18, en donde estaban los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Y se cortaban, se flagelaban y estaban invocando a su dios Baal.
¿no? Y lo hacían repetitivamente. Esta era una forma clásica de adoración pagana. Ujú. Entonces, pensando que si lo hacían repetitivamente, ¿no? O sea, ahora esta oración 10 veces y algo va a pasar, eso es vano. Ajá. Pensaban que si oraban de esta manera serían escuchados. Pero Jesús dice, no, no, esa no es la forma de relacionarte con Dios. Orar de esta manera es pensar que Dios no sabe lo que te está pasando y que de alguna manera tú tienes que informarlo. Ah, es que no escuchó bien, por eso le tengo que decir varias veces, ¿no? O que es un Dios ajeno a nosotros, al que no le importamos y de alguna manera tenemos que como que hacernos espacio para que entonces llamemos su atención. Pero Dios no es así, ¿no? O que es un Dios caprichoso al que hay que convencer de que realmente necesitamos esas cosas. Ujú. O un genio de la lámpara que solo existe para complacer nuestros propios antojos. Si te das cuenta, orar de manera repetitiva, así vana, es totalmente tener un mal concepto de Dios. Es no entender quién es Dios en realidad. Ujú. Pero entonces la oración no es para que Dios se alinee a mis deseos y los cumpla. No es para esos propósitos. Por el contrario, más bien la oración, lo que entendemos es al contrario. Es para que nosotros nos alineemos con su voluntad. No es necesario hacer repeticiones vanas, ya que Dios dice aquí, Mateo 6, en el verso 8, Él ya sabe lo que necesitamos incluso antes que se lo pidamos. Él no está ajeno a nuestras vidas. Él nos ama, está interesado en nosotros, pero quiere que oremos no para informarlo acerca de nuestras necesidades, sino para expresárselas. Es una forma, digamos así, externa de depender de Él. Es como mi papá. Cuando me ve así medio así de que traes, ¿no? Algo trae. Él ya sabe que tengo algo, pero él quiere que yo se lo platique, ¿sabes? Y eso es mi papá terrenal, ¿no? Pero ahora pienso en Dios, que Él sabe todas las cosas. Él ya sabe lo que me pasa, pero Él espera que yo comparta eso con Él, porque me hace depender de Él, porque me hace tener una comunión con Él, ¿verdad? Y eso es lo que Él desea realmente. Entonces, por esto tampoco significa que Jesús condene las oraciones persistentes o extensas, ¿no? Porque de repente uno podría pensar, entonces si no se trata de convencerlo o de vanas repeticiones, entonces está bien perdón, está mal orar muchas veces por lo mismo? Ajá. Y la respuesta es no, no está mal. Jesús también oraba de esta manera, extensamente, y también muchas veces oraba lo mismo varias ocasiones. Eso no es lo incorrecto. Por ejemplo, él oraba extensamente, por ejemplo, en Lucas capítulo número 6 en el verso número 12 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, no podemos decir que Jesús estaba equivocado orando extensamente, ¿verdad? Eso es lo que hacía Jesús. Y también oraba lo mismo varias ocasiones. ¿Qué me dices de lo que estamos estudiando del huerto de Getsemaní? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, oró 3 veces al Padre que si fuere posible, pasara de él esa copa, pero no fuera lo que él quería, sino lo que Dios quería. Y lo oró 3 veces, y oró en cada ocasión 1 hora, y lo vimos el miércoles. Tú sabes, no está mal orar las mismas cosas varias veces, no está mal orar extensamente. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que lo que está mal es la mala concepción que tenemos acerca de quién es nuestro Dios. Eso es lo incorrecto, ¿verdad? Y Dios está corrigiendo eso. Él es un Dios que nos ama. Él no está ajeno a nuestros problemas, no es ajeno a nuestras vidas. De hecho, en esta oración que vamos a ver, es tan cercano y está tan involucrado que nos dice, ora, Padre nuestro. Es una oración muy personal, ¿estás de acuerdo? Entonces, Él quiere que cambiemos nuestra concepción de quién es Dios, que entendamos que Dios es verdaderamente Dios, ¿eh? Y que nos ama. Ahora también, entonces,
¿Para qué no es la oración? No es para cambiar la opinión de Dios. De repente pensamos en eso. Si oras muchas veces las mismas cosas, como que de alguna manera va a decir Dios, ay, bueno, ya me insistió demasiado. Bueno, a ver, te voy a dar chance, ¿no? No, eso somos tú y yo, que somos un poco permisivos luego con sus hijos y con la bandita, ¿no? Pero Dios no estamos cambiando lo de opinión. Dios no es así. Más bien, no hemos, si pensamos de esta forma es porque no hemos entendido que la oración no es para eso. Más bien, cuando oramos, los que nos alineamos a su voluntad somos nosotros. No estamos orando muchas veces para que Él se alinee a nuestra voluntad, sino que nosotros nos alineamos. De hecho, te voy a compartir y me voy a balconear, amén. Pero en ese asunto del cambio de lugar, tú sabes, uno empieza orando, Señor, queremos un lugar así, ¿no? Y de repente es como, creo que no. Ok, bueno, entonces así. eh, Creo que no. Bueno, entonces, ¿qué te parece así? Me gustan tus ideas, pero no, tengo otros planes. Entonces, ¿qué quieres, Dios? No, pues yo quiero esto. Y es como, pero, Dios, es que, Señor, es que esto y el otro y aquello, que... Ok, ok, te entiendo, pero eso es lo mejor para ustedes. Es como, ok, Señor. Y al final es como, bueno, gloria a ti, Señor. Si eso es lo que tú quieres, perfecto, me encanta. Vamos a hacerlo como tú quieres. Y la verdad, he estado tratando con nosotros durante un buen rato en esa área y en varias otras más. Y por eso es que te estamos pidiendo que tú ores, porque los cambios no son sencillos. Y a veces tenemos expectativas y luego Dios quiere mejores cosas para nosotros, aunque no más sencillas, pero sí mejores. Pero a lo que me refiero es, Dios cambia nuestros corazones a través de la oración. Y eso es el propósito por el cual oramos, para alinearnos a su voluntad, no Él a la nuestra. ¿Estamos? Entonces, hablando del lugar, familia, descansa en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿va? Pero, pero también, no solamente enfocándonos en esto, no quiero que se reduzca solamente a este asunto del cambio. Este versículo habla de todas tus oraciones. ¿Ah? Habla de que toda la oración se trata de que Dios cambie tu corazón para que tú y yo aprendamos a ver las cosas como Él las ve. Y eso es lo maravilloso de la oración. Cómo somos transformados en nuestro corazón a pensar como Él y dejar de pensar como nosotros. Eso es lo hermoso de la oración. Entonces, sí, muchas veces no es que los demás tengan que cambiar, no es que las cosas tengan que cambiar, no es que tenga que dejar de haber problemas. Lo que necesito es un cambio de mente, un cambio de corazón. Y Dios te lo puede regalar a través de la oración. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración, entonces, dijimos, relacionarnos con Él, es que nosotros nos alineemos a su voluntad para hacer su voluntad, para vivir consistentemente de acuerdo a su voluntad. Y podemos orar en todo lugar, pero especialmente en nuestro cuarto, en lo secreto, es nuestra relación personal con Dios. ¿Estamos? Continuamos en el verso número 9. Ahora nos enseña Jesús cómo orar. Dice, vosotros pues oraréis así. ¿Sí te lo sabes, verdad? Dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a pausar aquí, ahorita continuamos. Pero entonces aquí nos muestra cómo orar. Y la primera parte es, tenemos que orar centrados en Dios. Y un punto aquí importante es orar con confianza. Dice, Padre nuestro. Esta palabra Padre es una palabra que en el arameo, porque esta palabra es una palabra aramea, es la palabra Abba. ¿Te acuerdas? A lo mejor has escuchado en algún grupo por ahí, ¿no? De los, creo que es 70s, 80s. ¿Ah? 70 dice, 70, ¿qué pasó? 70s. Pero Abba significa papito lindo, papacito, papito. Es una expresión de un hijo a un padre que tiene mucho afecto y mucho amor. Es como tus hijos chiquitos te llaman.
Es como Abba, 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 ¿no? A mí dicen papá, papá, ¿no? Pero es esa forma tierna es una palabra que expresa una relación de amor. Es una palabra que expresa un cariño genuino, calidez, confianza. Entonces Jesús nos está llamando a tener una relación de confianza con Dios, que es nuestro Padre. Ujú. Y esto también implica decirnos que nosotros podemos llamarlo Padre porque si hemos creído en Él, en Jesús, somos sus hijos. La Biblia dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que han creído en Jesús y le pueden llamar a Dios papá, expresando esta relación de cariño, de confianza, y esa es la forma en cómo tenemos que orar. Es una oración de confianza, y eso me maravilla. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, quiere que nos acerquemos a Él con tanta confianza, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo orar? Con confianza, ¿verdad? Ahora también Jesús está llamando a los discípulos a relacionarse con su Padre con confianza, ojo, no confianzudamente, que es distinto. Y eso nos muestra qué es la oración para Jesús. Y aquí vamos a explicar qué es la oración. Se trata de tener una relación con Él. Esa es la oración. Por eso cuando definimos de una manera muy simplista qué es la oración, siempre decimos es platicar con Dios, porque se trata de una relación personal con Él. A mí me gusta en especial el Salmo 5 para entender esta parte de qué es la oración. En el Salmo número 5, David, que es el escritor de este salmo, le dice así a Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me encanta cómo expresa este hombre David lo que es la oración. Dice, es hablar con Dios, es decirle mis palabras, es poder comunicarme con Él. Eso es la oración. Ujú. Es a través de mis palabras expresarle mi dolor, mi clamor, mis preocupaciones, mis problemas. Es abrirle mi corazón a Dios. Esa es la oración. Ujú. Y, y me encanta que le dice aquí, tú eres mi rey y mi Dios, rey mío y Dios mío. Ujú. Y eso me encanta, eso es la oración de relacionarte con tu rey y con tu Dios. Eso es la oración. Ahora, a la vez, Jesús está invitando a venir a Dios confiando que nuestro Padre, no solamente tenemos una relación de confianza, por eso le llamamos Padre, también nuestro Padre sigue siendo Dios. Y eso está increíble porque es Dios y está en los cielos. Y eso está impresionante porque de qué manera tan grande cambia nuestra forma de orar cuando entendemos que este Padre que tenemos con toda confianza es a la vez el soberano, el todopoderoso, el que tiene el control sobre todas las cosas. ¿De qué manera cambia la forma en que oramos? No es lo mismo orar y terminar todo temeroso y sacado de onda que orar sabiendo que tenemos un Dios que es totalmente soberano, totalmente, todo lo tiene en su control. Sabes, es muy diferente. Tú oras y dices, ok, tú sabes, tú eres dueño, tú eres mi rey, tú eres mi padre, está en tus manos, Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Ah? Entonces, qué increíble, cómo orar con confianza, pero a la vez, con confianza que es nuestro Padre, pero a la vez con confianza que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él está en los cielos, que tiene el control. ¿Se entiende? ¿Va? Ahora, ¿quién puede orar? Y dentro de este versículo de Mateo 6:9, ahí viene implícita la idea también de quién puede orar. Porque si está diciendo, ustedes oren así, Padre nuestro, está diciéndole a los hijos de Dios. Una persona que no es hija de Dios no puede relacionarse con Dios llamándolo Padre. ¿Por qué? Porque si una persona no ha creído en Jesús, dice la Biblia que realmente está en pecado contra Dios, su pecado le condena y necesita primero ser arreglado ese problema con Dios. El pecado es ofender a Dios. Una persona que no ha creído en Jesús está en ofensa permanente contra Dios.
y necesita primero creer en Jesús para ser perdonada y hecha hijo de Dios. Entonces, mi invitación otra vez es la misma. Si tú no has creído en Jesús, eso es el llamado que Dios tiene para ti en este día. Que primero tú creas en Jesús, te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesús y en ese momento puedes recibir la potestad, el derecho, el privilegio de ser hijo de Dios. Y si es así, entonces sí puedes acercarte con Él y llamarle Padre. Ahora solamente quiero decirte algo, si no eres creyente, si no eres cristiano, si no eres cristiano, si no has depositado tu fe en Jesús, ¿sabes? No significa que no te puede escuchar una oración. Lo que sí significa es que no te puedes relacionar de esta forma con Dios. ¿Qué oraciones sí puede escuchar Dios de ti? Pues cuando tú estás clamando por perdón, eso sí puede escucharte. De hecho, Jesús dice en Mateo 7:7 que todo el que le busca le halla, ¿no? El que llama se le abrirá. En Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no, yo no le echo fuera. Si tú te acercas arrepentido a pedirle perdón a Jesucristo, crees en Él pagó tus pecados en la cruz, que resucitó el tercer día, eso sí te va a escuchar. Entonces acércate a Él, búscale y pídele perdón. Pero si tú ya has creído en Jesús, eres hijo. Y si eres hijo, puedes orar y le puedes llamar papá. Eso es a quién puede orar, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende la idea? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo orar? Bueno, ahí dice también en la parte que leímos, santificado sea tu nombre. Esta, esta frase significa que podemos orar con reverencia a Dios. Santificado significa reconocer que el nombre de Dios es santo. Significa tratar al Señor con el más alto grado de honor o reverencia. Honrar el nombre del Señor no solo se refiere a el nombre del Señor Jehová, sino además significa también, implica reconocer su autoridad y sujetarse a su poder y autoridad. Entonces, esto de venir a decirle santificado significa, reconozco quién eres y por lo tanto también quiero pues, sujetarme a ti, ¿no? Quiero alinearme a ti. También dice aquí, venga tu reino, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué nos enseña de la oración? ¿Cómo orar? Nos enseña que podemos orar alineados a sus propósitos. Dice, venga tu reino. El pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y su reino. Pero ahora, por eso decían así, venga tu reino, porque es lo que ellos esperaban. Pero ahora Jesús el Mesías ya ha venido, ¿m? Para traer el reino de Dios en los corazones de los creyentes. Entonces, orar, venga tu reino, es pedirle que instaure su reino primeramente en mi corazón, pero también en el mundo en el que vivimos. Y que muchas personas le conozcan, que Dios haga su obra en este mundo. Es decir, que se predique el Evangelio, que mucha gente crea en el Evangelio. Eso es lo que significa venga tu reino. Y esto es alinearme a su plan, a su propósito eterno, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿cómo orar entonces? Orar alineándome a sus propósitos. Te decía ahorita, no se trata de que Él se alinee a los nuestros, se trata de que nosotros nos alineemos al suyo. Ahora, ¿qué más? Dice ahí, hágase tu voluntad. Esta palabra, bueno, esa frase, hágase tu voluntad, significa que podemos orar dispuestos a hacer su voluntad. Porque una cosa es entender su voluntad y otra cosa es realmente estar dispuestos a hacerla. ¿Mm? Jesús reconoce que la voluntad de Dios se lleva a cabo de manera absoluta en el cielo y lo que está pidiendo es que esa voluntad se lleve también a cabo de manera absoluta en la tierra. Es decir, que la tierra completa esté en conformidad con sus propósitos y deseos. El ministerio de Jesús fue hacer su voluntad. Decía, mi comida es hacer la voluntad de Dios, ¿no? El discípulo al orar esto entonces permite que la voluntad de Dios sea hecha en su vida y de esta manera reflejar a otros que este reino es real. Si te das cuenta, la oración no es para que se haga mi voluntad, sino para alinearme con su voluntad. Entonces, todo esto aprendemos acerca de cómo orar. Y esta primera sección del Padre Nuestro, del verso 9 al verso 10, habla de la primera parte del Padre Nuestro, que es la parte en la que nos enseña cómo orar y digamos, zoom out, ¿no? En general,
habla de orar centrados primeramente en Dios. Pero hay una segunda parte del Padre Nuestro que leímos, desde el verso número 11 hasta el 15, ¿verdad? Y la segunda parte habla también de que podemos ahora también enfocarnos, después de entender quién es Dios, es nuestro Padre, está en los cielos, Él debe ser reverenciado, debemos alinearnos a su voluntad y todo esto, ¿verdad? A sus planes y propósitos. Entonces, entendiendo esto, puedo pedirle acerca de mis necesidades personales. Y eso es de lo que habla del verso número 11 al 15. Entonces, fíjate en el verso número 11, creo que todos lo conocemos, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces aquí nos dice que podemos orar, ¿verdad? ¿Qué podemos orar? Pide acerca de tus necesidades diarias. Es algo que puedes orar. Ajá. Dios nos está concediendo ese privilegio de extenderle nuestras necesidades. ¿A quién se las podemos decir que realmente nos ayude? Dios. Él realmente puede ayudarnos en toda situación. Ujú. Pero también nos muestra un motivo de por qué orar, una razón de por qué orar. ¿Por qué orar? Porque es la forma en la que Dios suple nuestras necesidades, el sustento diario, a través de la oración. Entonces, por eso podemos orar. Así como el pueblo de Israel, eso es un pequeño recordatorio, esto de pan nuestro de cada día, es un pequeño recordatorio de lo que Dios hizo en el Éxodo. Cuando los sacó de Egipto, se los llevó ¿por dónde? Por el desierto. Y en el desierto, ¿qué hay de comer, familia? O sea, no, pues no encuentras nada, ¿no? O sea, pero nada, ¿no? Puras hojas secas y nada más puro polvo, ¿no? Pero ¿te acuerdas cómo Dios los sustentó? ¿No? Les dio maná del cielo. Moisés le habló a la roca y después la golpeó, ¿no? Pero les dio agua, entonces les dio comida, les dio agua, les dio sombra, les dio luz y calor en la noche, dirección, todo le suplió Dios, es maravilloso. Y decir aquí, el pan nuestro de cada día es recordar que así como Dios sustentó a su pueblo en el desierto, así Dios sustentará al cristiano diariamente en todas sus necesidades. Qué increíble es esto. Es increíble. Y tú dices, ajá, ¿y cómo puedo estar seguro? Bro, Israel estuvo 40 años en el desierto. Tú y yo a lo mejor tenemos un problema de una semana. Ellos estuvieron 40 años. Es una garantía para que tú y yo aprendamos a confiar en que Él nos va a cuidar. En Mateo 6, ahí en ese mismo capítulo, por eso, en el verso 25 al 34, léelo, pero ahí dice que Dios cuida a las aves, a los lirios del campo, ¿no? Y al final dice, pues entonces buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces, es orar por esas cosas, familia. También, cuando dice aquí también el pan nuestro, significa que la oración también no debe ser solamente por mis propias necesidades. Obviamente es una oración colectiva, es el pan nuestro. Nada más no es el pan mío, sino el pan nuestro. Y esto habla de que no solamente tenemos que estar enfocados en nosotros mismos, porque a veces pasa solamente eso, ¿no? Y no oramos por nadie más. Pero este es un llamado a involucrarnos en la vida de mis demás hermanos que también están pasando necesidad y orar por sus necesidades. La oración entonces no debe ser una oración egoísta. Podemos orar por nosotros, por nuestras necesidades, pero no solamente por nosotros. Ahora acá también dice, danos el pan nuestro de cada día, dice aquí. Entonces, Jesús enseña a sus discípulos a orar diario. ¿Te das cuenta? La oración debe ser continua, constante, diaria, porque los jornaleros cobraban al día y si no recibían su salario, pues no comían. Así que dependían a diario del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña cuándo orar. La oración debe ser diaria, porque dependemos de Él todos los días. Y también Jesús nos enseña que Dios proveerá lo suficiente para cada día.
En Efesios 6:18, Efesios capítulo número 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, y lo mismo, la misma idea, en todo tiempo, es una oración continua, constante. En primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, ¿no? En palabras de 31 minutos sería ora sin cesar, ora sin cesar. Bueno, y cuando dice, dánoslo hoy, significa que Jesús no está enseñando este modelo para orar sola de manera, o sea, no es una imposición o una condición a Jesús, dámelo. No es así. Es simplemente clamar por la gracia de que Él nos bendiga una vez más. Pero es una gracia, no una condición para Dios. Él no tiene que complacer incluso tus necesidades. En serio. Él quiere hacerlo y está dispuesto a hacerlo porque Él nos ama, pero no tiene la obligación de hacerlo. Él pudiera dejarnos morir de hambre y sería justo, pero en su gracia y misericordia nos provee, y muchas veces más de lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Entonces, bueno, también otra cosa, es importante orar a solas, dijimos, pero en estas cosas también necesitamos la ayuda de hermanos, ¿no? Y cuando tú tienes necesidades, no puedes con eso solo, y para eso nos reunimos, para orar unos por otros. Búscate a alguien que pueda orar junto contigo acerca de esas necesidades personales. Siempre es bueno tener un amigo, una amiga. Ojo, chicos con chicos, chicas con chicas, ¿no? Los nenes con los nenes. Y bueno, ya, tú te sabes eso. Bueno, ahora también aquí, sigamos en Mateo, capítulo número 6. En Mateo 6 dice, después de hablar del pan nuestro de cada día, las necesidades materiales, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso sigue hablando del mismo punto. ¿Por qué orar? Porque así como Dios suple nuestras necesidades materiales, también a través de la oración Dios suple las necesidades espirituales, que son las más importantes. De hecho, aquí le llama deudas espirituales. Perdónanos nuestras deudas, ¿no? Y esto es importante, ¿verdad? Pero el punto aquí es, Dios quiere suplir tus necesidades espirituales, las de tu corazón. Y estas, yo creo, son mucho más grandes que la necesidad material. En Efesios 6:10, ¿no? Ahí nos habla de una realidad espiritual. En Efesios 6:10 dice que tenemos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si te das cuenta, habla de una gran necesidad espiritual. Necesitamos de Dios en muchas cosas, dentro de ellas la lucha espiritual. Pero regresando al punto, dice aquí Jesús, perdónenos nuestras deudas. ¿Y en qué habla de esto? De que puedo pedir perdón en la oración. Y es increíble porque, o sea, nuestro anhelo es nunca fallar. Los cristianos lo que queremos es alinearnos a la voluntad de Dios y decir como decía Jesús, mi comida es que haga tu voluntad, Dios. Pero de repente, no, ¿cuál va a ser mi comida que haga su voluntad? Mi comida esa pues va a ser mi propia carne muchas veces, ¿no? Y la riego y me equivoco. Y todos nos equivocamos, familia. Pero me encanta que la oración es el medio a través del cual Dios nos perdona nuestros pecados. Me encanta eso, ¿no? Ahí perdonan nuestras deudas, le dice aquí. Y tú dices, ¿cómo que nuestras deudas? ¿No? Pues ¿qué le debemos a Dios? ¿No? Pues le debemos obediencia. No hemos obedecido al 100%, ¿o sí? ¿No? Le debemos una vida justa. Le debemos una vida íntegra. Le debemos santidad. Le debemos mucho a Dios. ¿Sabes? No hacemos lo que Él nos dice que hacemos y hacemos lo que Él dice que no hagamos. Le debemos a Dios, pero Él está dispuesto, con los brazos abiertos, para perdonar nuestros pecados a través de la oración.
Ni siquiera tienes que ir al monte que está acá arriba. Basta con que dobles tus rodillas y le pidas perdón. Con eso es suficiente para Dios. Él dijo en la cruz, consumado es. Al creyente le ha perdonado sus pecados desde que creyó en Jesús por primera vez, pero esto no le da derecho a deleitarse en ellos. El pecado siempre ofende a Dios, aunque seamos cristianos, y rompe nuestra comunión con Él. Por eso la oración es el medio para recibir el perdón constante de nuestros pecados, ya como creyentes. En 1 Juan dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos toda maldad, ¿verdad? Simplemente tenemos que venir con un corazón arrepentido, reconociendo nuestra maldad delante de Él. Hemos pecado y somos limpiados y perdonados, porque Él es bueno, Él es fiel. En Hebreos 4:14, bueno, yo soy ingeniero de, bueno, era ingeniero de audio. Bueno, ingeniero es decir, eso es decir, porque nunca tuve el título, pero este, dice, ¿y por qué suena Apocalipsis? Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasar los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, renegamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Decía, ¿por qué ingeniero de audio? Dices, es que hay un micrófono que se llama el 414, pero olvídalo. Pero te decía, algo que me gusta de esta porción es que podemos acercarnos para recibir perdón porque tenemos un intercesor, que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, que Él entiende que nosotros fallamos, que Él nos entiende nuestras debilidades, que Él nos entiende cómo estamos tan necesitados de su ayuda en esas áreas. Y por eso podemos venir a Él, no solamente por perdón, sino antes de pecar podemos venir para hallar también gracia para enfrentar la tentación. Es algo que es increíble de Dios. Bueno, no increíble, quiero decir, asombroso de Dios. Ajá. Bueno, ahora también, regresemos a Mateo capítulo número 6. Dice, todo eso dice aquí el Padre nuestro, de veritas. Perdona nuestras deudas como también, perdón, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También esto está muy confrontante. De hecho, en el verso número 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque lo que está diciendo es, bueno, en el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que quiere decir este par de versículos es algo simple, a la luz de todo el Evangelio y de todo el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia. Tenemos un Dios que Él da por sentado el hecho de que si tú has experimentado su perdón, lo bien que se siente ser perdonado, aún siendo pecadores y aún siendo como somos, Él nos perdonó y hemos recibido eso, Él da por hecho que tú también vas a extender eso hacia las personas que te hacen el mal a ti. Porque uno podría pensar, pero me hicieron esto y sí se pasaron. Sí, sí se pasaron, todo eso. Pero acuérdate que a ti Jesús te perdonó todo. Y cuando tú entiendes, aceptas eso, recibes ese regalo de Dios, no tenemos la cara para decirle a alguien, a ti no te voy a perdonar o te voy a tratar con dureza. Perdono, pero no olvido. ¿No? No. Y es algo que en oración se tiene que lidiar. Si tú tienes que perdonar, la oración es para perdonar. Pero y eso es bien confrontante porque no puedes venir al Señor y decirle, perdóname mis pecados, pero a Él no lo voy a perdonar. Implica que en ese momento vas a venir con Jesús y decirle, recibo tu perdón y pues por eso mismo, Señor, ayúdame a perdonar a mis enemigos o al que me ofendió, al que sea, porque tú lo hiciste así conmigo. Y sí, se vale pedirle a Dios que te ayude a perdonar porque a veces no es fácil. Y no es porque la otra persona sea muy mala onda, sino porque nuestro corazón es muy duro.
¿ok? Entonces, sea lo que sea que te hayan hecho, no es lo que Jesús recibió del Padre en la cruz del Calvario. Bueno, ahora, bueno, nada más es como pedir perdón, pero también perdonar a los demás. Bueno, también una cosa aquí es que también le dice en el verso número 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, aquí nos está mostrando que podemos en la oración pedir ayuda a Dios. Ajá. Ayuda a enfrentar la batalla espiritual. Hace referencia a las batallas de nosotros como discípulos contra las fuerzas pues, del maligno que batallan contra nosotros. Ahorita ya leímos Efesios, ¿verdad? Y a través de la oración podemos pedirle ayuda a Dios que nos dé sus recursos para poder enfrentar las tentaciones y las pruebas. Ahorita lo leímos en Efesios, pero también lo leímos en miércoles en Marcos 14. Jesús decía en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es a través de la oración donde podemos recibir ayuda de Dios, incluso, aquí dice, antes de entrar en una tentación. No solamente es, ya la regué, papá, ya vino otra vez aquí. No, es de antes. Es el recurso que Dios nos da. Como Jesús soportó la tentación a través de la oración, eso nos muestra que Él te puede fortalecer para enfrentar las tentaciones y las pruebas de la vida. También en Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y todo esto es a través de la oración, familia. Ahora, Dios no es el que tienta a la gente, ¿ok? Creo que es algo que tenemos que aclarar. En Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él es tentado por el mal. Ajá. Pero Él tiene la autoridad para permitir que las fuerzas del mal lo tienten, como a Job. Por eso debemos orar para pedirle que no nos permita entrar en tentación. ¿Ok? Por otro lado, la palabra tentación también se puede traducir como prueba. Es la palabra pirasmos en griego, que es exactamente la misma palabra que se traduce como tentación o como prueba indistintamente en el Nuevo Testamento. Lo que hace la diferencia es el contexto. Pero realmente lo que está diciendo entonces es que si Dios puede permitirnos pruebas, así es, pero podemos a través de la oración pedirle que no nos meta en la prueba. Como Jesús, que le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. O sea, le está diciendo, no me metas en la prueba, pero si quieres ver que yo sea aprobado, que se haga lo que tú quieres. Pero podemos pedirle esto al Padre, como Jesús. Bueno, otras razones para orar, y ya vamos a la parte final. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo es que vivimos en un día, en un mundo, pues bien hostil, ¿no? Dices, nah, ¿en serio? Sí, de veritas, ¿verdad? Y, ¿sabes? No, estamos en un mundo en el que está lleno de preocupaciones, ansiedades, afanes, angustias. Está tremendo. Y la oración es el medio a través del cual tú y yo podemos tratar con la preocupación, recibir la paz de Dios que no la da como el mundo la da, sino que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14:24 también vemos la oración como el medio para tener gozo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Es a través de eso como podemos tener gozo, porque la neta, el día de hoy en este mundo, todo nos puede llegar a desanimar bien rápido, ¿no? Pero el gozo es un regalo de Dios a través de la oración. En Santiago 5:13 también ahí dice, ¿no? ¿Alguno está enfermo? Pues llame a los ancianos y oren por él, ¿no? Se habla de que podemos orar como un medio para sanidad. No siempre nos sana, porque a veces la voluntad del Señor sí es permitirnos la prueba, pero Dios puede sanar, ¿ok? Ahora también, en Efesios 1:19,
también observamos que ahí nos habla de que la oración es el medio para recibir el poder para vivir como cristianos. Echemos un ojo nada más rapidísimo a Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. A través de la oración, tú y yo recibimos el poder para vivir vidas consistentes con el Evangelio y también para servir. No es la clase de poder como la de Thanos, ¿no? Poder para gobernar el mundo o algo así. No, no, no. Eso es Pinky Cerebro y eso, ¿no? Pero el poder del que habla es un poder para servir a los demás, para servir a Jesús. Como la de un caballo, que es bien poderoso, pero no es para dominar a su jinete, sino que es para poder sujetarse y servir a su jinete. De esa misma manera nos sujetamos a Cristo, de esa misma manera nos sujetamos a otros, ¿no? Sometidos unos a otros en amor, dice Efesios. Entonces, para servir a otros el poder, no es para someter a otros. Y último punto, regresando a Mateo 6, lo que dice ahí es, entonces, ya lo tocamos, pero no me lo refuerzo, ¿no? Perdonando a otros. El creyente ha recibido perdón, por tanto también perdonará gustosamente a sus deudores. Y dice ahí, ¿por qué? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué orar a Dios? Porque Él es el que tiene el poder, la gloria, Él tiene el reino por todos los siglos, ¿verdad? Él es el que tiene la primera y la última palabra, siempre. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra una vez más, por bendecirnos, guiarnos, motivarnos, hablarnos, corregirnos incluso, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a orar, a buscarte. Ayúdanos a entender nuestra gran necesidad espiritual de buscarte y ayúdanos a encontrarte cada vez que vengamos a ti, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ver en esto una gran oportunidad para estar contigo, Señor. Gracias por este precioso privilegio que nos has dado como iglesia. Te amamos, Padre amado, en el nombre de Jesús.